Porque este es mi ser, yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Estamos con el tema de las iglesias, ¿verdad? De Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis, y vamos a aprender un poquito más. Recuerde que el libro de Apocalipsis es un libro profético que nos enseña mucho a nosotros, porque está hablando de cosas que todavía no se han cumplido y que muchas se van a cumplir después del arrebatamiento de la iglesia. Y hay mucha información también como esta que nos está trayendo la Biblia, de capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2 de Apocalipsis. Y este tema en particular, el mensaje a las 7 iglesias. Hablamos un poquito, quiero repasar algo muy pequeño para poder avanzar un poquito, que estuvimos diciendo que a la iglesia se le estaba enviando carta a 7 iglesias. Diga 7 iglesias. Bueno, primero vemos que a la iglesia se le da un saludo. ¿A quién? Al ángel de la iglesia. Dijimos la semana pasada, ¿quién es el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia son los pastores. ¿Quiénes son los ángeles de la iglesia? Los pastores. También vemos que a las iglesias se le dio un título, el título de Cristo glorificado, que está en el capítulo 1 de Apocalipsis. Número 3, una sección que tiene, que está encabezada por la palabra. Cuando hablamos de Apocalipsis 2, dice: yo conozco el Señor. Ahorita les explico, pero el Señor todo lo conoce, hermanos, todo lo conoce. Y yo quiero decirle que a lo que se está refiriendo el Señor, a la iglesia y al ángel, al pastor, le está diciendo: yo conozco tus obras. Y hermanos, les voy a decir algo: Dios conoce tus obras. Dios conoce lo que haces por Él. Dios conoce las pequeñas monedas que entran al saco de las ofrendas y de los diezmos. Dios las conoce y Dios las bendice. Por eso el Señor dice: yo conozco cuánto te has esforzado, yo conozco quién eres, yo conozco qué haces, yo conozco cómo lo haces, yo conozco con el corazón que lo entregas, porque Dios lo conoce todo de nosotros. Y esto es algo muy importante. El Señor le dice: yo conozco, y esto es con la que inicia una alabanza de aquellos que la iglesia tiene. Dice: yo conozco lo bueno que tienes. Recuerde que no a todas le dice que tienen cosas buenas. Número 4, la crítica de la iglesia, que le está criticando, salvo a 2 iglesias. Número 1 es la Esmirna y Filadelfia. También el número 5 le da una advertencia a la iglesia. Número 6 le da una promesa. ¿Recuerda lo que dijimos cuando una persona le da un consejo a las personas? Empieza la persona o el Señor Jesucristo a enseñarnos a bendecirlo. Empieza con una bendición. Cuando nosotros vamos a llamar la atención a un hijo o a un miembro de la iglesia, o un compañero, un colega, un amigo, primero dígale lo bueno que ha sido, lo bueno que hace. No vaya a darle, ¿verdad?, por el hígado si primero no lo prepara, ¿verdad? Un doctor antes de operar nos anestesia. Ahí nos pueden sacar hasta los riñones, pero primero nos anestesia. Primero la bendición. Y aquí vemos al Señor como un maestro hablándole a las 7 iglesias, pero en una forma tan paternal, hermanos. Hay que saber hablar con la gente. A la gente hay que bendecirla más que maldecirla. Hay que aprender a bendecir a la gente, aun cuando estemos exhortando a una persona.
Le puedes decir, bueno, yo quiero hablar con usted. Yo conozco que eres una persona muy esforzada, trabajadora, inteligente, pero, ¿verdad? La vez pasada estamos hablando de ese pero. Y también al final pues le da una promesa, ya lo vimos al final, ¿verdad? La promesa, ¿cuál era? Que iban a comer del árbol de la vida. Ahí ya lo vimos la semana pasada. Pero comienza con la expresión, dice, al que venciere yo le daré. Ese es el final de la recomendación que le da Cristo a las iglesias. Solamente es un repaso para seguir aquí con esta ciudad a la que él se estaba refiriendo. Era la ciudad de Éfeso, en el tiempo en que Juan escribía la carta de Éfeso, ¿verdad? Juan estaba escribiendo allá en la isla de Pasmos. Pasmos era una isla que estaba rodeado de mares fuertes. Entonces Juan estaba en esa isla. Arriba, cielo. Abajo, arena. Y al frente, mar. Y Juan tenía miedo. Él estaba muy alerta siempre, porque no era fácil vivir en esos desiertos. Por eso dice la Biblia que en el cielo nosotros no vamos a tener mar. No hay mar. Hay cosas que el Señor nos va a enseñar a través de esta enseñanza. Entonces, desde una perspectiva religiosa, se destacaba el culto que se rendía a Artemisa, que era la diosa de Diana, que se le llamaba la diosa de los Efesios. La diosa de los Efesios. Esta diosa Diana era todo un evento, porque era tanta la influencia que habían levantado con la diosa Diana que sacaban ganancias, porque era algo muy grande que había en esta ciudad de los Efesios. Quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 35. Dice la Biblia: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la imagen venidera de Júpiter? Entonces a ella le tenían un templo donde todos venían a traerles ofrenda y a adorarla. Para ellos era muy importante la diosa Diana. Recuerden, hermanos, que Pablo está metido ahí, pero con otros que los vamos a ver. Y cómo Pablo se mete a llevar el evangelio a una ciudad que tenían un montón de recursos, tenían mucha educación. Y Pablo entra a llevar el mensaje de Cristo a los efesios. Y estuvo ahí por mucho tiempo. Dice la Biblia, ahora lo vamos a ver, que estuvo ahí por más de 2 años, casi 3 años, llevándole la palabra. ¿Y sabe qué pasó? Pasó que conquistó a muchos de los efesios, y cuando nosotros vemos que este pueblo cambia, porque donde hay una luz de esperanza, hermanos, una sola luz en medio de todas las tinieblas, la luz, aunque sea pequeña, es más fuerte que las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Usted puede estar en el trabajo donde nadie es cristiano, puede estar en una casa donde todos son hijos del diablo, pero si está usted y usted tiene una luz del tamaño de la cabeza de un fósforo, es mayor su luz que las tinieblas que hay allí. Y eso fue lo que hizo Pablo cuando entró a este lugar. Comenzó a incendiar y a iluminar por la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Es poderosa. Usted
Puede ser que usted dice, bueno, yo no tengo educación, yo no tengo esto, yo no tengo el otro. Pero usted tiene la palabra de Dios, hermanos. Usted enciende toda una ciudad. Y tenemos que tener esa delicia, ¿verdad? Entonces dice, ¿y quién es el hombre, dice Efesios, que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la gran imagen venidera de Júpiter? Entonces había un templo, y fue el templo griego que estaba en ese lugar, el más grande construido, llegando a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Imagínense solamente ver ese espectáculo, hermanos. Si uno va a, qué sé yo, en Costa Rica, ¿qué lugar asombroso hay aquí? El Teatro Nacional, que es uno de los poquitos edificios que nosotros tenemos en Costa Rica, o el Teatro Melico Salazar, ¿verdad? Que tiene una estructura diferente. Pero imagínense allá, tanta maravilla. Yo me imagino que era como el templo en Jerusalén, que todos admiraban, que duró tantos años en construirlo, que estaba construido de oro. Y llegó el Señor con los apóstoles y los apóstoles le decían, mira el templo de Jerusalén, Señor. Era lo más grande, era la joya de Jerusalén por la construcción. Algo parecido era el templo de esta diosa Diana. Es para que usted se dé cuenta hasta dónde llega la idolatría, hermanos. Es para que usted se dé cuenta que nosotros no podemos idolatrar al hombre, hermanos. Nunca idolatre al hombre. Nunca idolatre una imagen. Porque imagen se levantan y imagen caen. Amén. Tenemos que ser muy íntegros con el Señor. Pero entre los efesios también había un arraigo al arte y a las magias. Y ahí es donde el Señor a nosotros vemos, ¿verdad? Que el Señor siempre tiene su mano levantada advirtiendo que no se puede adorar. Porque el que adora, hermanos, oiga esto que les voy a decir. El que levanta ídolos, el siguiente paso de él es que se convierte en un hechicero. Comienza a adorar imágenes y también entra en el ocultismo, entra en la brujería, porque es lo mismo, hermanos. Por eso se le llama a la Iglesia Católica la Gran Ramera. De esto vamos a hablar en algún momento, porque se prostituye dejando su propio marido y se echa detrás de otros dioses falsos que no tienen ni vida y solamente imágenes que se levantan. Puede ser de oro, es imagen. Puede ser de plata, es imagen. Puede ser de, qué sé yo, de mármol, es imagen. Y el Señor no permite que nosotros adoremos nada. Ni hombres, ni mujeres, ni nietos, ni carro, ni nada, hermanos. Él es tajante con esto. Hechos, capítulo 19, verso 19. Dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, esa es la influencia de Pablo. Dice, trajeron los libros. ¿De qué eran los libros? De magia. Y los quemaron. ¿Delante de quién? De todos. Y hecha la cuenta de su precio que ellos pagaron por ese libro, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Imagínense que a nuestro Señor Jesucristo lo vendieron por 30 monedas. Imagínense lo que habían acumulado esa gente en libros de magia. ¿Quién era el Dios de ellos? Cualquiera que no fuera Jesucristo. Y aquí es donde el Señor nos dice a nosotros,
Ahora yo no sé si usted sintió, ¿verdad? El merecumbé. ¿Ah? ¿Sabe qué es eso? Dios nos quiere decir a nosotros: yo soy el mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana. Yo soy el Todopoderoso. Que ningún grande, ningún fuerte, ningún ídolo, ningún Dios se levante más alto que Él, porque Él se encarga de quitarnos. Hermanos, y Costa Rica también está, mire, en la mira de Dios. Por eso tenemos que estar orando mucho por nuestro país, por nuestro presidente y por todo su gabinete, hermanos. Costa Rica está mal y tenemos que estar orando nosotros que somos la luz para que este país salga adelante. Porque cuando hay un merecumbe de esos, mire, ni así viene. Se tienen que caer las torres, se tienen que caer los edificios para que usted vea la iglesia llena un día como hoy. Amén. Dios nos está hablando. Por lo menos a mí Dios me habla. Dios me habla. Y la palabra que yo veo siempre en los aires es: arrepiéntete. Pues ustedes no, sino mucha gente que nos está viendo por internet, que necesita tomar decisiones del reino. Entonces en Éfeso se celebraban los Juegos Olímpicos, y por eso Pablo sabía que habían deportes muy importantes ahí. Él habla mucho del deporte en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Cuando habla de la armadura del soldado, cuando habla de la carrera del atleta, cuando habla de que ellos tenían que competir para ganar, no para perder. Por eso, porque había una gran fama de los deportes y traían personas de todas las provincias, y eso era algo tremendo, ¿verdad? Algo tremendo. Las competencias olímpicas, los mejores deportistas estaban en ese lugar. Era una ciudad muy famosa. En cuanto a la iglesia en Éfeso, debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. Por ejemplo, ¿cuáles son los privilegios que estuvo la iglesia? Pues que tuvo a Pablo. Pablo estuvo ahí predicando por tantos años, y él dice la Biblia que pasó mucho tiempo. Mírenlo ahí en Hechos capítulo 19, verso 8 al 10. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a sus discípulos. Mire, ¿qué papá era Pablo? Dice que comenzaron a maldecirlo a él, a ofenderlo, a perseguirlo. Entonces dice, es mejor que aquí, que digan que aquí corrió, a que digan que aquí murió. Y se comienza a separar él, y separa también a sus discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Vaya nombre. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pregunto, ¿por boca de quién? De Pablo. Mire en los lugares que se puede meter un cristiano, pero cuando usted tiene una dirección del Espíritu Santo y usted sabe que en esa empresa, en esa fábrica, en ese lugar usted va a hablar de la palabra de Dios, solamente dice la Biblia: abre tu boca y yo la llenaré. Que se diga en la historia que una mujer como usted, un hombre como usted pasó por ahí, como quedó escrito de Pablo. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es
poder de Dios para salvación a todo el que cree. Tenemos que hablar, hermanos, la palabra de Dios. Tenemos que hablarle a la vecina, a la viejita, al minusválido, al niño, al joven. Tenemos que ser una luz en medio del camino. Tenemos que ser diferentes nosotros, marcar la diferencia. Tenemos que hablar, hermanos. Yo creo que es hora de que nosotros soltemos la lengua. Yo creo que es hora de que nosotros metamos más un poquito, porque hay que traer almas nuevas, hermanos. Cristo viene en cualquier momento ya. Mire, ya ni se puede decir que Cristo viene pronto. En cualquier momento viene Cristo. Amén, hermanos. Hay que hablar del evangelio. No te avergüences del evangelio. Hay que hablar del evangelio. Es poder de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 3. Entonces nosotros nos damos cuenta que por ahí pasaron grandes hombres de Dios. Grandes hombres, eran maestros de la palabra. Era en la época que el Señor se ganó a Timoteo y a Pablo, y Pablo lo educó. ¿Usted sabe el estudio que tenía Pablo? Pablo venía de una familia muy educada, con muchos recursos. Y tener a Pablo educando a Timoteo, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Nosotros lo poquito que tenemos, que sabemos, se lo tenemos que dar a otra persona. Amén, hermanos. Tal vez eso es para usted es poco, para una persona que no sabe nada es una gran revelación. Pero necesitamos ser como Pablo. Dice Primera de Timoteo 1:3. Dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Hermanos, lo que más mantiene firme una iglesia es la sana doctrina. Una sana doctrina. Y nosotros procuramos, los pastores de esta iglesia, traer una sana doctrina. Una doctrina que usted pueda decir: de donde yo vengo, yo no recibí esto. Hoy yo estoy aquí comiendo alimento sólido porque se distingue una sana doctrina o una doctrina flojita por ahí. Y tenemos que saber, hermanos, que lo que es la sana doctrina, usted la tiene que diferenciar de lo que no es una sana doctrina. Y que Dios nos ayude para no tambalear en la doctrina que la Biblia nos presenta. Y eso era lo que tenía Pablo. Entonces vemos que por ahí también pasó no solamente Pablo, sino pasó Aquila, Priscila y Apolos, maestros de la palabra, que fueron instruidos. Porque como es el maestro, es el alumno, hermanos. Como es el padre, es el hijo. Como es el líder, son los pupilos. Amén. Y como es usted en la casa, son los suyos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice Efesios, capítulo 19, verso 24 al 26. Dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de la plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Hechos, capítulo 19. Hechos. Efesios 19. No. Hechos 19. Perdón. Sí. Hechos 19, perdón. Dice: pero un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices.
No es Hechos ni Efesios. Búsquemelo, hijo. Platero Demetrio, por favor. ¿Lo encontraron? ¿Quién me ayuda? 19:24. Hechos 19:24. Está bien. Ahí está. Sí, pero antes estaba también. No. Ok. Ok. Dice, porque un platero, vamos a la tercera, la vencida, ¿verdad? Llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos muchas riquezas, nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hermanos, oiga, Pablo dice, no solamente en este lugar, sino por toda Asia, que está llevando una nueva doctrina. A mí me dijo una persona que le habían dicho que si aquí le habían lavado el cerebro. Y yo le dije, dígale que sí. Dígale que aquí nos lavan el cerebro y que me lo van a seguir lavando. Porque nosotros venimos con un cerebro, hermanos, todo lleno de muchas cosas. De idolatría, de temores, de unas doctrinas rarísimas. Pero Pablo dice, a Pablo le tenemos que tener respeto, porque no solo en este lugar, sino por toda Asia está llevando una doctrina diferente. Qué lindo que le digan a usted, desde que usted viene a mi casa, desde que usted viene a mi salón, desde que usted viene a mi pulpería, viera que mi vida ha cambiado. Yo tengo personas que no vienen aquí por diferentes situaciones, por sus maridos, pero son como José de Arimatea, seguidores, fieles. ¿Sabe qué? Tal vez usted no lo sepa, pero muchas de las ayudas que yo recibo vienen de gente que no viene aquí, que son mis discípulas privadas, gente de gobierno, gente que tiene sus recursos. Así era Pablo. Pablo se iba y Pablo tenía que hablar la sana doctrina. Y cuando usted habla, hermanos, la palabra sin temor de que digan, cuando usted habla la palabra como Dios se le enseña a usted en la palabra de Dios, la vida de una persona cambia, la vida de un barrio cambia y la vida de una nación cambia. Y nosotros tenemos que saber que así como Pablo, nosotros tenemos que hablar. Dice, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Eso no son dioses. Y les echó a perder el negocio. Se los quitó. Templecillos de esos, figurillas, imágenes
ya nadie las quería comprar. ¿Por qué? Porque ahora tenían no una imagen, sino tenían al Dios vivo, hermanos, al Dios todopoderoso, al Dios que predica Pablo. A ese es el Dios que él llevó. Ese es lo que nosotros tenemos que saber y también hacer como Pablo. Entonces el apóstol Pablo le escribe una carta. Y ahora en el libro de Apocalipsis nosotros estamos viendo que el Señor mismo les envía una carta, no solamente como Pablo le estaba enviando, sino les envía una carta de revelación por medio del apóstol Juan. Y le envía una carta a las 7 iglesias. Y a las 7 iglesias las pone alerta, les dice cosas muy importantes, les alaba, pero también las reprende. Y un buen papá nos hace ver a nosotros el error, pero también nos alaba. Entonces, nosotros vemos que empieza con una carta destinada a una iglesia. Número 2, era un saludo dirigido al ángel de la iglesia, que son los pastores. Y aunque la realidad no hay duda de que esta carta estaba destinada a una iglesia en general, la carta era para todos, es decir, el que tiene oídos, porque si hay algo que tuvieron las 7 iglesias, hermanos, las 7 iglesias, es este punto que se refiere a todas. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. A una le dice que era lenta, a otra le dice que era perezosa, a otra le dice que era pecadora, le dice, pero al final le termina diciendo, ¿tienes oídos? Porque muchas veces tenemos oídos y no oímos. Porque, hermanos, cuando usted lee la Biblia en Apocalipsis 2 y Dios le dice a las iglesias, el que tiene oídos, no es que le está diciendo que si tienen este orificio, le está diciendo que si tienen obediencia para seguir la palabra que Él les está diciendo. El tener oídos en la palabra es: ¿obedeces lo que yo te digo? Esto es por eso a todas las iglesias le dice lo mismo: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, obedezca. A veces conocemos la palabra, pero no la obedecemos. Entonces, ¿para qué yo estoy llena de palabra si no la obedezco? Hay gente que usted se encuentra ahí afuera, conoce la palabra y anda en unas situaciones y uno dice, pero usted es cristiano. Claro, yo soy cristiano. Y va a la iglesia tal. Sí, yo voy a la iglesia tal. Tiene una mujer por aquí, mal negocios por aquí, es tramposo por allá. Entonces no hay obediencia, hermanos. El pecado más grande que el Señor nos señala a nosotros no es que no oigamos, es que no ponemos en práctica lo que oímos. Y nosotros tenemos que obedecer y tenemos que hacer. Entonces es como un papá que le dice a un hijo: haga lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Y entonces ahí nosotros vamos viendo cómo el Señor levanta a Pablo y luego levanta a Juan en la isla de Patmos para darnos un mensaje a cada uno de nosotros, mandándoles un remitente y diciéndole: yo conozco tus obras, yo te conozco a ti. Y a una le dice: yo conozco que no eres ni frío ni caliente, ni fu ni fa. Y el Señor eso no lo quiere, hermanos. Es donde el Señor se siente más indignado, cuando una persona sabe y no aplica. Porque conozco, pero no aplico lo que la palabra de Dios dice. Así es que, bueno, hermanos, espero que ustedes hayan recibido esta porción y continuamos el próximo lunes, si el Señor lo permite. Amén. Que Dios les bendiga. Este es mi